Demetrio Morozov sintió la onda expansiva antes de escuchar el sonido. El suelo bajo sus pies tembló, y él se aferró instintivamente al pasamanos de la escalera que conducía al segundo piso de la nave. Un segundo después, un estruendo ensordecedor golpeó sus oídos, y el aire se llenó de humo acre y polvo metálico. «¡Todos fuera!», gritó, pero su voz se ahogó en el rugido de la sirena de alarma de emergencia. Demetrio bajó las escaleras, cubriéndose la boca con la manga de su mono de trabajo. El humo se hacía más denso. En algún lugar a la derecha, cerca de la sección de prensado, ardían llamas de color naranja. Los trabajadores corrían entre las máquinas, algunos gritaban, otros tosían encorvados. Morozov. Víctor Belov apareció entre la cortina de humo, con el rostro ennegrecido por el hollín. Semyonov está bajo los escombros. Una viga se ha caído. Demetrio asintió y corrió hacia la sección de prensado. Sus pensamientos funcionaban con claridad, sin pánico. 16 años en la fábrica le habían enseñado a actuar en situaciones críticas. Lo principal era no agitarse, evaluar la situación y tomar una decisión. Semyonov yacía bajo una enorme viga de acero que le había aplastado las piernas. El hombre estaba consciente, pero su rostro estaba contraído por el dolor. «Aguanta, Volodia», dijo Demetrio, agachándose a su lado. «Te sacaremos ahora mismo». Inspeccionó los escombros. La viga pesaba al menos 200 kilogramos. No podía levantarla solo, pero cerca había un gato hidráulico. Demetrio lo arrastró hasta la viga, lo colocó en el ángulo correcto y comenzó a bombear la manivela. El metal se elevó lentamente. «Arrástrate», le ordenó a Semyonov. Con dificultad, este se arrastró de debajo de la viga. Demetrio lo agarró por los brazos y lo arrastró hacia la salida. Las llamas se acercaban, el calor se volvía insoportable. Le ardía el brazo izquierdo, al parecer, una chispa le había caído en la piel a través del mono de trabajo quemado. En la salida los esperaban los paramédicos. Semyonov fue llevado en camilla, mientras Demetrio se quedó para coordinar la evacuación. Solo cuando el último trabajador abandonó la nave, se permitió examinar su brazo. La quemadura era grave, la piel estaba enrojecida y comenzaba a ampollarse. «Al hospital», dijo el ayudante médico, pero Demetrio hizo un gesto con la mano. «Me la curaré en casa. Mi esposa fue enfermera, sabe qué hacer». Llegó a casa solo a las 4 de la madrugada. Las llaves giraban con dificultad en la cerradura, sus manos temblaban por el cansancio y la adrenalina. Demetrio empujó la puerta y vio a Elena en bata, en la escalera. Bajaba rápidamente, descalza, con el cabello despeinado. «Dios mío, ¿qué te pasó?». Elena corrió hacia él, tomándolo por el brazo sano. «Estás cubierto de hollín. Y sangre». «Un accidente en la fábrica», explicó Demetrio brevemente. «Una explosión en la nave. Estuve sacando a Semyonov». Elena examinó su quemadura, frunciendo el ceño. «Esto es grave. Hay que curártelo de inmediato». Ella lo llevó al baño, encendió la luz. Demetrio se miró al espejo, el rostro negro, el mono de trabajo quemado en varios lugares, un rasguño en la frente. Parecía como después de una guerra. «Quítate la ropa», dijo Elena, sacando vendas y pomada del botiquín. «Ahora te lavaré la herida». Demetrio se quitó el mono de trabajo y la camiseta. Elena limpió cuidadosamente la quemadura con peróxido de hidrógeno, el siseo de dolor. «Aguanta», dijo ella en voz baja, concentrada. Menos mal que no llegó hasta el hueso. «Se curará». Mientras ella le vendaba el brazo, Demetrio observaba su rostro. Elena parecía preocupada, pero no asustada. Sus manos no temblaban, sus movimientos eran seguros. Una buena esposa. Confiable. «¿Cómo está Semyonov?», preguntó ella, fijando la venda. «Vivo. Las piernas magulladas, pero vivo». «¿Lo salvaste?». «Solo hice mi trabajo». Elena lo miró fijamente. «Pudiste haber muerto». «No pude. La experiencia no se esfuma». Ella no respondió, pero Demetrio notó cómo examinaba su rostro, buscando nuevos rasguños y abrasiones. Extraño. Antes no había sido tan atenta a sus heridas. Quizás era la edad. Cuanto más viejo te haces, más valoras lo que tienes. «Ve a acostarte», dijo Elena. «Prepararé té». Demetrio fue a la habitación, se acostó en la cama sin desvestirse. El cuerpo le dolía de cansancio, pero no podía conciliar el sueño.
Ante sus ojos, la escena de la explosión, el rostro de Semyonov bajo la viga, las lenguas de fuego. Una reacción normal después del estrés. Mañana todo pasaría. Elena trajo té, se sentó al borde de la cama. ¿Cuándo es tu próximo turno de noche?, preguntó ella. En una semana. ¿Por qué? Solo curiosidad. Demetrio miró a su esposa. Ella sostenía la taza en sus manos, mirando por la ventana. Su perfil era hermoso, a pesar de sus 38 años. Quizás incluso se había vuelto más hermoso, más expresivo. ¿No dormiste?, preguntó él. Oí cómo llegó el coche. Comprendí que algo había pasado. ¿Cómo lo supiste? Nunca llegas tan tarde. Ni siquiera de los turnos de noche. Lógico. Elena siempre había sido observadora. Una de las cualidades por las que la había amado 16 años atrás. Arriba se oyeron pasos, Artyom se había despertado. El niño bajó las escaleras, se detuvo en el umbral de la habitación. Vio a su padre y abrió mucho los ojos. Papá, ¿peleaste? Hubo un accidente en la fábrica, explicó Demetrio. Una explosión. Salvé a la gente. Artyom se acercó, examinando la venda en el brazo de su padre. ¿Te duele? Aguantable. ¿Y qué explotó? Una tubería de gas. Una chispa prendió y todo ardió. Artyom escuchaba con admiración. A los 14 años, veía a su padre como un héroe, y Demetrio intentaba no destruir esa opinión. El niño necesitaba un ejemplo a seguir. Ve a dormir, le dijo Elena a su hijo. Mañana hay escuela. ¿Puedo contárselo a mis amigos?, preguntó Artyom. Puedes, permitió Demetrio. Solo no exageres. Artyom se fue, y Elena terminó su té y se levantó. Necesitas dormir. Mañana te cambio el vendaje. Demetrio asintió. Cuando su esposa salió, cerró los ojos e intentó relajarse. Pero sus pensamientos seguían dando vueltas. Elena se comportaba de alguna manera, diferente. No es que fuera malo, simplemente no era lo habitual. Examinaba sus heridas con demasiada atención, preguntaba con demasiada insistencia sobre los turnos de noche. Quizás solo estaba cansado y se estaba inventando problemas donde no los había. Su esposa se preocupaba por él, eso era normal. Especialmente después de un incidente así. Por la mañana, Demetrio se despertó con el olor a huevos fritos. Le dolía el brazo, pero no mucho. Bajó a la cocina, donde Elena preparaba el desayuno, y Nastia estaba sentada a la mesa con un álbum de dibujo. Papá. La niña se levantó de un salto y lo abrazó por el brazo sano. Mamá dijo que te convertiste en un héroe. No en un héroe, sino que solo hice mi trabajo, corrigió Demetrio. ¿Y puedo dibujarte? ¿Para la escuela? Tenemos una clase sobre profesiones. Claro. Nastia tomó los lápices con el entusiasmo de una niña de 11 años. Demetrio se sentó a la mesa, Elena le puso un plato de huevos revueltos. ¿Cómo está el brazo?, preguntó ella. Normal. Gracias por curármelo. Es mi deber. Demetrio miró a su esposa. Ella estaba de pie junto a la estufa, removiendo la avena para los niños. Sus movimientos eran tranquilos, su rostro concentrado. El ajetreo matutino habitual. Pero algo seguía inquietándolo. Elena, la llamó. Sí. ¿Todo está bien? Ella se dio la vuelta, lo miró sorprendida. Claro. ¿Por qué? Solo pregunto. Elena se acercó a la mesa, se sentó a su lado. Me asustaste ayer. Cuando llegaste todo cubierto de sangre. Pensé que algo terrible había pasado. Pasó. Pero lo superé. Lo sé. Siempre lo superas. En su voz había orgullo, y Demetrio sintió cómo la tensión se disipaba. Realmente estaba pensando demasiado. Su esposa lo amaba, sus hijos estaban orgullosos de él, tenía trabajo. ¿Qué más podía desear? Nastia le mostró un dibujo, un muñeco con un casco y una cruz roja en el pecho. Este eres tú, papá. Un rescatador. Demetrio sonrió y le acarició la cabeza a su hija. Que fuera un rescatador. No sería peor. Demetrio aparcó el coche junto al centro comercial y apagó el motor. Todavía le dolía el brazo, pero se había quitado el vendaje por la mañana. Elena había insistido en que la herida debía respirar.
Su esposa estaba sentada a su lado, retocándose el maquillaje en el espejo de la visera. ¿Estaremos mucho tiempo?, preguntó Artyom desde el asiento trasero. 1 hora como máximo, respondió Demetrio. Nastia, no te olvides de las zapatillas. La hija de 11 años asintió, apretando una lista de compras contra su pecho. La visita familiar al centro comercial los sábados se había convertido en una tradición. Los niños elegían ropa, Elena compraba la comida, Demetrio cargaba las bolsas y se aseguraba de que nadie se perdiera. Salieron del coche y se dirigieron a la entrada. Demetrio escaneó automáticamente el aparcamiento, una costumbre desarrollada por años de trabajo en la fábrica. Siempre hay que controlar el entorno. Junto a un sedán azul en la fila de atrás, 2 adolescentes estaban manipulando algo. Uno de ellos sostenía algo metálico, el otro estaba de guardia. Demetrio se detuvo. ¿Qué pasó?, preguntó Elena. Están forzando un coche. Observó más de cerca. El adolescente con la herramienta trabajaba en la cerradura de la puerta del conductor. La clásica técnica de robo, uno fuerza, el otro vigila. ¿Quizás es su coche?, sugirió Elena. ¿Entonces para qué una ganzúa? Demetrio le entregó las llaves del coche a su esposa. Lleva a los niños al centro. Yo iré enseguida. Dima, no lo hagas, Elena lo agarró del brazo. Llama a seguridad. Para cuando llegue seguridad, ya se habrán ido. Demetrio se soltó de su agarre y se dirigió hacia el sedán azul. Los adolescentes estaban tan absortos en su trabajo que no notaron su aproximación. Solo cuando estuvo a 10 metros, el que estaba de guardia se sobresaltó. Gritó uno. El segundo adolescente se enderezó, en su mano, efectivamente, tenía una ganzúa. Ambos parecían tener 16 o 17 años, de complexión atlética. Uno llevaba una chaqueta de cuero, el otro una sudadera con capucha. ¿Qué están haciendo?, preguntó Demetrio, sin dejar de caminar hacia ellos. Estamos abriendo nuestro coche, respondió el de la ganzúa. Se nos olvidaron las llaves dentro. ¿Tienen documentos? ¿Y tú quién eres? Demetrio no respondió. Se acercó y vio que la cerradura estaba arañada. Este no es su coche, dijo con calma. Los adolescentes se miraron. El que estaba de guardia dio un paso a un lado, intentando rodear a Demetrio. Pero Demetrio se giró y le bloqueó el paso. ¡Alto! Vete al diablo, gruñó el adolescente de la chaqueta de cuero y levantó el brazo para golpear. Demetrio esquivó el golpe y agarró al chico por la muñeca. 16 años de trabajo en la fábrica, donde tenía que cargar piezas pesadas, se hicieron notar. El adolescente gritó de dolor. El segundo intentó golpear a Demetrio por detrás, pero este escuchó los pasos, se giró y atrapó el puño con su mano libre. Tiró del atacante hacia sí y le dio un arrodillazo en el estómago. El adolescente se dobló por la mitad, sin aliento. Al suelo, ordenó Demetrio. Ambos cayeron sobre el asfalto. No se muevan. Sacó su teléfono y marcó el número de seguridad del centro comercial. 2 minutos después llegó el coche de seguridad y 5 minutos más tarde, la policía. Demetrio prestó declaración, dejó sus datos de contacto y regresó con su familia. Elena estaba en la entrada del centro comercial con los niños. Su rostro estaba tenso. ¿Todo bien?, preguntó ella. Sí. Los atrapé. Papá, eres genial, exclamó Artyom. Como en una película de acción. Nastia tomó en silencio la mano de su padre. Demetrio sintió como la niña temblaba. No tengas miedo, dijo él. Todo terminó. ¿Y si te hubieran golpeado?, preguntó la niña. No me golpearon, ¿verdad? Elena miró su reloj. Llegamos tarde, dijo ella. Reservé una mesa en el restaurante para las 7. Demetrio se sorprendió. Elena no le había hablado del restaurante. Normalmente cenaban en casa después de ir de compras. ¿En qué restaurante? En el grande. Quería darte una sorpresa. ¿Por qué? Solo porque sí. Hacía mucho que no salíamos en familia. Demetrio asintió. Quizás su esposa realmente había decidido celebrar su hazaña. Aunque Elena no solía ser propensa a gastos espontáneos. Recorrieron el centro comercial, compraron zapatillas para Nastia y vaqueros para Artyom. Elena no paraba de mirar el reloj y apuraba a los niños.
A las 6:30 se subieron al coche y se dirigieron al restaurante. El grande estaba en el centro de la ciudad, en una antigua mansión. Un lugar caro al que Demetrio y su familia iban una vez al año, para los cumpleaños. Elena había reservado una mesa junto a la ventana, el camarero trajo el menú. ¿Qué van a beber?, preguntó. Zumo para los niños, agua mineral para mí, dijo Demetrio. Y vino blanco para mí, añadió Elena. Demetrio miró a su esposa sorprendido. Rara vez bebía alcohol, especialmente en presencia de los niños. Es una celebración, ¿no?, explicó Elena, notando su mirada. Mientras examinaban el menú, el teléfono de Elena sonó. Miró la pantalla y frunció el ceño. Disculpen, es el trabajo, dijo y se apartó de la mesa. Demetrio la siguió con la mirada. Su esposa hablaba en voz baja, casi un susurro, cubriéndose el auricular con la mano. Extraño. Normalmente no le avergonzaba hablar de los asuntos del concesionario delante de la familia. Papá, ¿puedo pedir pizza?, preguntó Nastia. Claro. Y yo un filete, añadió Artyom. Tienes 14 años. Una hamburguesa estará bien. Artyom hizo un puchero, pero no discutió. Elena volvió a la mesa, parecía preocupada. ¿Qué pasó?, preguntó Demetrio. Problemas con el envío. Un cliente cancela el coche en el último momento. ¿Un sábado por la noche? Mañana se va de viaje de negocios. Quiere arreglarlo todo hoy. Demetrio asintió. En el negocio automotriz, esas cosas pasaban. Los clientes cambiaban de opinión, cancelaban tratos, exigían atención fuera de horario. El camarero trajo las bebidas. Elena bebió un sorbo de vino de inmediato, luego otro. Demetrio notó cómo jugueteaba nerviosamente con la servilleta. ¿Quizás deberías ir a arreglarlo?, sugirió él. No, respondió Elena rápidamente. La cena familiar es más importante. Pero ella seguía distraída. Miraba por la ventana, jugueteaba con el teléfono, respondía a las preguntas de los niños de forma distraída. Nastia hablaba de la escuela, Artyom de su entrenamiento de fútbol, y Elena asentía y decía sí, sí, sin prestar atención. Mamá, ¿me oyes?, preguntó Nastia. Claro, cariño. Hablabas de matemáticas. Hablaba de dibujo. Elena se sonrojó. Lo siento, estoy cansada. Ha sido una semana difícil. Demetrio observó el rostro de su esposa. Realmente parecía cansada, pero no por el trabajo. Más bien por una tensión interna. Como si algo la preocupara. ¿Estás bien?, preguntó él. Sí, claro. Solo me duele la cabeza. ¿Quizás deberíamos ir a casa? No, terminemos de cenar. Los niños están contentos. Nastia realmente estaba feliz, había pedido otro helado con 3 bolas y lo estaba fotografiando con su teléfono. Artyom le contaba con entusiasmo a su padre sobre un nuevo videojuego. Elena volvió a beber vino. Sus mejillas se sonrojaron, pero la tensión no desapareció. Miraba constantemente el teléfono que yacía junto a su plato. ¿Esperas una llamada?, preguntó Demetrio. No. Solo es un hábito. El teléfono vibró, llegó un mensaje. Elena lo tomó rápidamente, lo leyó y lo volvió a dejar. Pero Demetrio notó cómo su rostro cambió, se puso más tenso. ¿Otra vez el trabajo? Sí. El cliente ha cambiado de opinión. Nos vemos mañana. ¿Un domingo? Solo puede el domingo. Demetrio quiso preguntar qué clase de cliente era tan insistente, pero Nastia se le cayó la cuchara y él se distrajo ayudando a su hija. Cuando regresaron a casa, ya eran las 9 de la noche. Los niños se fueron a sus habitaciones, Elena fue al baño. Demetrio se quedó en la cocina, recogiendo los platos. El teléfono de Elena estaba sobre la mesa, ella lo había olvidado. La pantalla se encendió con un nuevo mensaje. Demetrio miró sin querer y vio el comienzo del texto. ¿Por qué no contestas? Estoy esperando. El mensaje era de un contacto con el nombre Andrei S. Demetrio frunció el ceño. No recordaba que Elena hubiera mencionado a ningún conocido llamado Andrei. En su concesionario trabajaban principalmente mujeres, de hombres, solo el director y el mecánico. Pero el director se llamaba Igor y el mecánico, Sergei. ¿Quizás era un empleado nuevo? ¿O un cliente?
Elena salió del baño en bata, con el cabello húmedo. Te llegó un mensaje, dijo Demetrio, señalando el teléfono. Elena tomó rápidamente el teléfono, leyó el mensaje. Su rostro se puso tenso. ¿Quién es Andrei?, preguntó Demetrio. Un nuevo gerente, respondió Elena, sin levantar la vista. Acaba de empezar. ¿Y qué quería?, preguntaba por la reunión de mañana con el cliente. Elena tecleó rápidamente una respuesta y guardó el teléfono en el bolsillo de su bata. Me voy a dormir, dijo ella. Me duele mucho la cabeza. Demetrio se quedó solo en la cocina. Algo en el comportamiento de su esposa lo preocupaba. Estaba demasiado nerviosa, demasiado distraída. ¿Y ese Andrei? ¿Por qué un nuevo empleado le escribiría un sábado por la noche? Quizás realmente estaba pensando demasiado. Elena tenía un trabajo estresante, mucha responsabilidad. Un nuevo empleado podría no conocer el horario de trabajo y molestarla fuera de hora. Demetrio apagó la luz y fue a la habitación. Elena ya estaba acostada, de espaldas a la pared. Respiraba uniformemente, pero Demetrio sintió que su esposa no dormía. Elena la llamó en voz baja. ¿Todo bien? Sí. Buenas noches. Demetrio se acostó a su lado. En su cabeza, las ideas daban vueltas sobre el extraño comportamiento de su esposa, el mensaje del desconocido Andrei, y cómo Elena había estado nerviosa en el restaurante. Seguramente, se estaba inventando problemas donde no los había. Elena lo amaba, llevaban 16 años juntos, tenían 2 hijos. ¿Qué secretos podía haber? Pero la preocupación no lo abandonaba. Demetrio puso su firma en el último documento y se recostó en el respaldo de la silla. El proyecto de modernización de la tercera nave finalmente había concluido, 2 meses de trabajo intenso, noches sin dormir y supervisión constante de los contratistas. El resultado superó las expectativas, la productividad aumentó en un 30%, y los defectos se redujeron a la mitad. Morozov, Víctor Belov se asomó al despacho. ¿Estás libre? Sí, acabo de terminar. Excelente. Maxim llamó, nos invita a celebrar tu éxito. Dice que en la ciudad vieja hay un nuevo camarero que prepara cócteles divinos. Demetrio miró el reloj, las 6:30. En casa no lo esperaban antes de las 9, Elena sabía que se quedaba hasta tarde los viernes. Una reunión con su hermano no vendría mal. Está bien, accedió. Pero no por mucho tiempo. La ciudad vieja se encontraba en el sótano de un antiguo edificio en el centro. Paredes de ladrillo, luz tenue, jazz de los altavoces. Un lugar para hombres serios que preferían alcohol de calidad y un ambiente tranquilo. Maxim ya estaba sentado en una mesa de esquina, con 2 vasos de whisky delante. Hermano. Se levantó para saludar a Demetrio. Felicidades por la finalización del proyecto. Belov me contó que la dirección está encantada. Gracias, Demetrio se sentó frente a él. ¿Cómo te va? Bien. Clientes no faltan, y pagan bien. Aunque ayer tuve que pasar todo el día emboscado, la esposa de un empresario sospecha que su marido le es infiel. ¿Y qué? Nada. El tipo es honesto, solo trabaja mucho. La mujer se está angustiando por nada. Demetrio bebió un sorbo de whisky, sintiendo como el alcohol le calentaba la garganta. Una buena bebida, añeja. Por cierto, continuó Maxim, ¿cómo están tus asuntos familiares? Elena, ¿cómo está? Bien. Trabaja mucho, se cansa. ¿Los niños? Crecen. Artyom juega al fútbol, Nastia dibuja. La vida familiar habitual. Maxim miró atentamente a su hermano. ¿Estás algo tenso? ¿Problemas? No, solo cansado. El proyecto fue agotador. Entiendo. Bebieron otro vaso, charlando sobre el trabajo, los planes de vacaciones y las últimas noticias. Demetrio se relajó poco a poco. Hacía mucho que no pasaba tiempo con su hermano, el trabajo, la familia, los asuntos interminables no le dejaban tiempo para socializar. A las 8:30, un grupo de jóvenes entró en el bar, 4 chicos de unos 25 años, claramente ebrios. Ocuparon una mesa cerca de la barra y pidieron cerveza. Hablaban alto, se reían, sin prestar atención a los demás clientes. La camarera es guapa, dijo uno de ellos cuando la chica les trajo el pedido. Exacto. ¿Quizás la conocemos? Continuó el segundo.
La camarera, una esbelta rubia de unos 20 años, sonrió cortésmente y se alejó. Pero los chicos no se calmaron. Guapa! Gritó el que estaba de espaldas a Demetrio. ¿Cómo te llamas? Ana, respondió la chica, sin detenerse. Ana. Bonito nombre. ¿No quieres tomar algo con nosotros? Estoy trabajando. ¿Y qué? El trabajo no es un lobo, no se escapa al bosque. Los chicos se rieron a carcajadas. Demetrio frunció el ceño, no le gustaba que los hombres acosaran a las mujeres en el trabajo. Maxim notó el cambio en el estado de ánimo de su hermano. No les hagas caso, dijo en voz baja. Son jóvenes, tontos. Ya veremos, respondió Demetrio. El grupo pidió más cerveza. Cuando Ana trajo las botellas, uno de los chicos la agarró del brazo. Siéntate con nosotros. Es aburrido beber solos. Suéltenme, por favor, pidió la chica. Vamos, no seas tan seria. Somos buenos chicos. Ana intentó soltarse, pero el chico la sujetaba con fuerza. Los demás lo incitaban, se reían. Los otros clientes del bar se volvieron, sin querer intervenir. Demetrio se levantó. ¿A dónde vas? Preguntó Maxim. A hablar con ellos. Dima, no vale la pena. Llamarán a seguridad. Seguridad llegará en 10 minutos. Muchas cosas pueden pasar en ese tiempo. Demetrio se acercó a la mesa del grupo. El chico todavía tenía a Ana agarrada del brazo, la chica parecía asustada. Suéltala, dijo Demetrio con calma. Los cuatro se voltearon. El que sujetaba a Ana era grande, de hombros anchos, con un tatuaje en el cuello. ¿Y tú quién eres? Preguntó. Alguien que te pide que sueltes a la chica. Sigue tu camino, tío. No es asunto tuyo. ¿Y si sí lo es? El chico soltó a Ana y se levantó. Era de la misma estatura que Demetrio, pero más joven y, al parecer, se consideraba más fuerte. ¿Quieres problemas? No quiero. Quiero que te disculpes con la chica y no la vuelvas a tocar. Vete al diablo. El chico levantó el brazo para golpear, pero Demetrio estaba preparado. Esquivó el golpe y respondió con un corto gancho a la mandíbula. El oponente se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Los otros tres se levantaron de sus asientos. Maxim también se puso de pie, no podía dejar a su hermano solo contra 4. ¿Así que decidieron jugar? Preguntó Maxim, colocándose junto a Demetrio. El primer chico se frotó la mandíbula y se lanzó al ataque. Demetrio lo recibió con un golpe en el plexo solar, este se dobló por la mitad. El segundo intentó acercarse por un lado, pero Maxim lo interceptó y lo lanzó contra una mesa cercana. Botellas y vasos volaron al suelo. El tercero y el cuarto atacaron al mismo tiempo. Demetrio bloqueó el golpe de uno y respondió con un codazo en la nariz. Maxim luchaba con el otro, rodando por el suelo entre las mesas. El primer chico se levantó y agarró una botella rota. Demetrio vio cómo lo amenazaba con el cuello afilado e instintivamente levantó el brazo. El cristal cortó su antebrazo, atravesando la camisa y la piel. Demetrio sintió dolor y rabia. Agarró a su oponente por el cuello y lo golpeó con la cabeza contra la pared. El chico se desmayó y se deslizó al suelo. Mientras tanto, Maxim había lidiado con su oponente, este yacía en el suelo, agarrándose el estómago y gimiendo. Los otros dos estaban sentados en el suelo, uno se apretaba una servilleta en la nariz, el otro intentaba levantarse, pero sus piernas no le obedecían. «Basta, ya», gritó el camarero. «Ya llamé a la policía». Demetrio se miró la mano, la camisa estaba rasgada, la herida sangraba. No era profunda, pero sí molesta. «Gracias», dijo Ana, acercándose a él con un botiquín. «Me defendió». «De nada». «¿Cómo estás tú?» «Todo bien». «Déjeme curarle la herida». Ella le lavó el corte con peróxido de hidrógeno y le puso un apósito. Las manos de la chica temblaban por el estrés. «No te preocupes», dijo Demetrio. «Ya no te molestarán más». 10 minutos después llegó la policía. Demetrio y Maxim prestaron declaración, explicando la situación. Los testigos confirmaron que los hermanos defendían a la camarera. El grupo de jóvenes fue llevado a la comisaría, les encontraron drogas. «Buen trabajo», dijo el teniente, «pero la próxima vez es mejor que nos llamen directamente».
Lo tendremos en cuenta, respondió Demetrio. Llegó a casa a las 10:30. Le dolía el brazo, la camisa estaba estropeada y tenía un moretón debajo del ojo izquierdo. Uno de los chicos logró alcanzarlo. Demetrio abrió la puerta en silencio, esperando que la familia ya estuviera dormida. Pero la luz de la escalera estaba encendida y oyó pasos. ¿Dima? Elena bajaba en bata, con el cabello despeinado. ¿Qué pasó? ¿Estás todo? Ella vio su rostro y jadeó. Dios mío. ¿Qué te pasó? Hubo una pelea. En el bar. ¿Una pelea? Unos chicos acosaron a la camarera. Tuve que intervenir. Elena se acercó, examinó el moretón, el corte en el brazo. Pudiste haberte lastimado seriamente. Pero no me lastimé. ¿Y si hubieran tenido un arma? ¿Y si te hubieran matado? Pero no me mataron. Elena negó con la cabeza. Estás dando un mal ejemplo a los niños. Primero salvas a la gente del fuego, luego te peleas en bares. ¿Qué sigue? Yo defendí a la chica. Para eso está la policía. La policía llegó en 10 minutos. En ese tiempo, muchas cosas podrían haber pasado. Elena suspiró. Ve al baño, te curaré las heridas. Mientras ella le lavaba el corte y le ponía pomada en el moretón, Demetrio observaba su rostro. Elena parecía irritada, pero no asustada. Como si sus heridas fueran para ella más un inconveniente que un motivo de preocupación. ¿Te duele? Preguntó ella. Aguantable. La próxima vez, piensa antes de meterte en una pelea. De acuerdo. Pero Demetrio sabía que habría actuado igual. No podía quedarse al margen cuando alguien maltrataba a los débiles. Era más fuerte que él. Por la mañana, en el desayuno, Artyom vio el moretón en la cara de su padre y abrió mucho los ojos. Papá, volviste a pelear. Defendí a una chica de unos vándalos. Genial. Cuéntame más. Artyom, intervino Elena, no hay que admirar las peleas. Pero papá peleó por la justicia. La justicia es cuando los problemas se resuelven a través de la ley, no con los puños. Demetrio miró a su esposa. En sus palabras había lógica, pero él no podía estar de acuerdo. A veces, los puños actuaban más rápido y eficazmente que las leyes. Papá es un héroe, dijo Nastia, abrazando a su padre. Él vence a todos los malos. No a todos, sonrió Demetrio. Solo a los que molestan a la gente buena. Elena se sirvió café, se sentó a la mesa. Demetrio notó cómo ella examinaba su rostro, contando los moretones y rasguños. Su mirada era extraña, no de preocupación, sino más bien, de evaluación. ¿Qué pasa? Preguntó él. Nada. Solo miro. ¿Qué? ¿Cómo te ves después de una pelea? ¿Y cómo me veo? Como una persona que busca problemas. Demetrio frunció el ceño. Él no buscaba problemas, ellos lo encontraban a él. O simplemente no podía ignorar la injusticia. No busco problemas. Entonces, ¿por qué te pasan constantemente? No lo sé. Quizás es el destino. Elena terminó su café y se levantó. Me voy a trabajar. Hablaremos por la noche. Besó a los niños en las mejillas, asintió a Demetrio y se fue. Él se quedó en la mesa, reflexionando sobre sus palabras. Quizás su esposa tenía razón, y él realmente se metía demasiado a menudo en problemas ajenos. Pero, ¿cómo podía pasar de largo cuando alguien necesitaba ayuda? ¿Cómo podía hacer la vista gorda ante la injusticia? Demetrio terminó su té y se fue a preparar para el trabajo. Le dolía el moretón debajo del ojo, pero no importaba. Lo importante era que había hecho lo correcto. Ana ya no tendría miedo de ir a trabajar, y los 4 vándalos pensarían 2 veces antes de acosar a las chicas. Eso era suficiente. Demetrio se despertó con la llamada del jefe de turno. Había habido una fuga de productos químicos en la 4ª nave de la fábrica, nada crítico, pero el trabajo tuvo que detenerse hasta la llegada del servicio de seguridad. Estamos enviando a todos a casa, dijo el jefe. Mañana lo solucionaremos. Demetrio miró el reloj, las 2:30 de la tarde. Normalmente regresaba del trabajo no antes de las 7. Elena no lo esperaba tan temprano. Recogió sus documentos, se despidió de sus colegas y se fue a casa. De camino, pensó en el ataque de los ladrones de ayer. La policía prometió encontrarlos gracias a la grabación de Artyom,
Pero Demetrio dudaba. Esa gente sabía cómo esconderse. Lo importante era que su familia estaba a salvo. Los niños se habían llevado un susto, y Elena también. Aunque su esposa se había comportado de manera extraña después de regresar a casa, estaba distraída, nerviosa. Probablemente, el impacto de lo vivido. Demetrio giró hacia su calle y vio un coche desconocido cerca de su casa, un sedán negro con cristales tintados. Un coche caro, claramente no de su barrio. Aparcó al lado, salió del coche. Las matrículas del sedán eran locales, pero no reconocía el vehículo. ¿Quizás eran invitados de los vecinos? Demetrio se acercó a la puerta principal, sacó las llaves. La casa estaba en silencio, los niños debían estar en la escuela, Elena en el trabajo. Pero su coche no estaba en el patio, así que, efectivamente, estaba en el trabajo. Abrió la puerta, entró en el recibidor. Inmediatamente sintió un olor extraño, colonia de hombre, con notas de sándalo. No era su colonia. Demetrio frunció el ceño. ¿De dónde venía ese olor extraño en la casa? ¿Quizás había venido el fontanero? Pero Elena no había mencionado ninguna avería. Pasó al salón, no había nadie. La cocina también estaba vacía. Pero el olor se hacía más fuerte a medida que avanzaba hacia la escalera. Arriba se oyeron sonidos, voces amortiguadas, risas. De mujer y de hombre. Demetrio se detuvo. Elena debería estar en el trabajo. ¿Quién podría estar en la casa? Subió las escaleras en silencio, prestando atención. Los sonidos venían del dormitorio, de su dormitorio y el de Elena. Las voces se hicieron más claras. ¿Estás segura de que no volverá? Una voz masculina, desconocida. Segura. Él está en el trabajo hasta las 7, la voz de Elena. ¿Y los niños? En la escuela. Tenemos tiempo. Demetrio sintió como la sangre se le helaba en las venas. Elena estaba en casa. Con un hombre. En su dormitorio. Se acercó a la puerta del dormitorio. Estaba entreabierta, por la rendija se veía la cama. En ella yacía Elena, y a su lado, un hombre desconocido. Alto, atlético, de cabello oscuro. De unos 30 años. Un traje caro tirado en el suelo, una camisa en el respaldo de la silla. Demetrio se quedó paralizado, incapaz de creer lo que veía. Su esposa, la madre de sus hijos, con la que había vivido 16 años, yacía en la cama con un hombre extraño. Andrei, dijo Elena, volviéndose hacia su amante. Temo que él sospeche algo. ¿Por qué? Se ha vuelto demasiado atento. Hace preguntas. ¿Qué preguntas? Sobre el trabajo, sobre las reuniones. Preguntó quién era Andrei. Demetrio apretó los puños. Andrei. El mismo Andrei que le enviaba mensajes a Elena. No un nuevo empleado del concesionario. Un amante. ¿Qué le dijiste? Preguntó el hombre. Que eras un nuevo gerente. Él lo creyó. Tonto. No digas eso. Es una buena persona. Entonces, ¿por qué estás conmigo? Elena guardó silencio. No lo sé. Tú eres diferente. Contigo me siento de otra manera. ¿Y con él? Con él no es lo mismo. Demetrio sintió como todo se le quemaba por dentro. 16 años de matrimonio, 2 hijos, una casa compartida, todo eso no era lo mismo. ¿Cuándo se lo dirás? Preguntó Andrei. ¿El qué? Lo del divorcio. No lo sé. Necesito prepararme. Los niños, la casa, el dinero. Yo te ayudaré. Tengo contactos, buenos abogados. Gracias. Se besaron. Demetrio no pudo seguir mirando. La rabia subía en él como la lava en un volcán. Empujó la puerta. Esta se abrió con un estruendo, golpeando la pared. Elena y Andrei se levantaron de un salto, cubriéndose con la sábana. Ambos tenían el rostro asustado. Dima. Exhaló Elena. ¿Cómo? Me dejaron salir del trabajo, dijo Demetrio con frialdad. Químicos, ya sabes. Andrei intentó levantarse, agarrar su ropa. Pero Demetrio fue más rápido. Se lanzó sobre el amante, derribándolo. Cayeron al suelo, volcando la mesita de noche. La lámpara se rompió, los trozos de cristal se esparcieron por la habitación. Dima, no. Gritó Elena.
Demetrio no la oyó. Solo veía el rostro del hombre que había destruido su familia. Le dio un puñetazo en la mandíbula, luego otro. Andrei intentó defenderse, pero estaba en desventaja. Demetrio era más fuerte, más furioso. Tenía una motivación. Tú, a mí, esposa, decía entre golpes. Andrei se retorció, intentó levantarse. Demetrio lo agarró por el cuello, lo apretó contra la pared. ¿Cuánto tiempo? Rugió. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con mi esposa? Suéltame, jadeó Andrei. ¿Cuánto? 6 meses, logró decir el otro. 6 meses. Mientras Demetrio trabajaba, salvaba gente, cuidaba de su familia, su esposa se acostaba con otro. Demetrio soltó a Andrei, este cayó al suelo, tosiendo. Lárgate de mi casa, dijo Demetrio. Andrei agarró su ropa, empezó a vestirse. Le temblaban las manos, no podía meterse en las mangas de la camisa. Más rápido. Dima, hablemos, dijo Elena, acercándose a su marido. Puedo explicarlo todo. ¿Explicar? Demetrio se volvió hacia ella. ¿Qué vas a explicar? ¿Qué me has estado engañando durante 6 meses? ¿Que todas tus reuniones de trabajo eran encuentros con tu amante? No es tan simple. Es muy simple. Me has engañado con este, señaló a Andrei, que se subía los pantalones. No quería que te enteraras así. ¿Y cómo querías? ¿Decírmelo en la cena? ¿O no decirme nada? Elena lloró. Me confundí. No sabía qué hacer. Sí sabías. Sabías muy bien qué hacer. Planeabas el divorcio, la casa, los niños. Lo oí todo. Andrei se vistió y se dirigió a la puerta. Demetrio le bloqueó el paso. Espera. ¿Qué más? ¿Cómo te llamas? Nombre completo. ¿Para qué? Dímelo, o te mato. Andrei Lebedev. ¿Dónde trabajas? En una empresa de construcción. ¿Cuál? Stroy Invest. Demetrio memorizó el nombre. Ya se encargaría de ese tipo más tarde. Por ahora, lo importante era echarlo de casa. Lárgate. Y no te vuelvas a aparecer cerca de mi familia. Ella ya no es tu familia, dijo Andrei, recuperando la insolencia. Elena eligió por sí misma. Demetrio le dio un puñetazo en el estómago. Andrei se encorvó, sin aliento. Una palabra más y te dejo lisiado. Andrei se enderezó, miró a Elena. Esperaré tu llamada, dijo él. Andrei salió de la habitación. Demetrio lo acompañó hasta la puerta, se aseguró de que se subiera al coche y se fuera. Regresó al dormitorio. Elena estaba sentada en la cama, envuelta en la sábana. Lloraba. Dima, perdóname, dijo ella. No quería. ¿No querías qué? ¿Engañar? ¿O ser descubierta? No quería hacerte daño. Pero lo hiciste. Demetrio se sentó en el sillón, miró a su esposa. Ayer mismo pensaba que la conocía. Hoy comprendió que no la conocía en absoluto. ¿Por qué? Preguntó él. No lo sé. Si sabes. Di la verdad. Elena se secó las lágrimas. Él es diferente. Exitoso, interesante. Con él me siento mujer, no solo esposa y madre. Demetrio asintió. Ahora todo estaba claro. ¿Lo amas? Elena guardó silencio. No lo sé. Probablemente. ¿Y a mí? A ti también. De otra manera. ¿Como a un hermano? Como a mi marido. El padre de mis hijos. Pero no como a un hombre. No. Demetrio se levantó, se acercó a la ventana. En la calle jugaban los niños, pasaban coches. La vida normal continuaba, y su mundo se había derrumbado. ¿Ahora qué? Preguntó él. No lo sé. Yo sí sé. Recoges tus cosas y te vas de esta casa. Dima. Hoy mismo. Antes de que los niños regresen de la escuela. ¿Y cómo se lo explico? Ese es tu problema. Tú destruiste la familia, tú lo explicas. Elena lloró más fuerte. Dame tiempo para pensar. Tuviste 6 meses. ¿Pensaste? Sí, pensé. ¿Y a qué llegaste? Que quiero estar con Andrei. Entonces ve con él. ¿Y los niños?
Los niños se quedan conmigo. No puedes quitármelos. Puedo. Y lo haré. Demetrio se volvió hacia su esposa. Solo pensaste en ti. En tus emociones, en tus deseos. ¿Y en los niños pensaste? ¿En lo que les pasará cuando se enteren de que su mamá engaña a papá? Ellos no se enterarán. Se enterarán. Siempre todo se sabe. Elena se levantó, se acercó al armario. Empezó a sacar ropa. Está bien, dijo ella. Me iré. Pero esto no es el final. Para mí es el final. Lucharé por la custodia de los niños. Lucha. Veremos qué dice el tribunal sobre una madre que engaña a su marido. Elena recogió sus cosas en una maleta, se vistió. Demetrio estaba junto a la ventana, sin volverse hacia ella. Dima, dijo ella. Deteniéndose en el umbral. Realmente no quería que todo terminara así. Pero terminó. Quizás aún podamos. No. No podemos. Elena salió de la habitación. Demetrio escuchó el portazo de la puerta principal, el sonido del coche arrancando. Se quedó solo en la casa que, hacía solo una hora, había sido su hogar compartido. Ahora era simplemente una casa. Sin familia, sin futuro. Demetrio se sentó en la cama donde, hacía poco, su esposa había estado con su amante. Las sábanas olían a colonia extraña. Las arrancó, las tiró a un rincón. Luego se sentó y lloró. 16 años de matrimonio terminaron en un minuto. Demetrio puso su firma en los últimos documentos y se recostó en el sillón. El divorcio estaba finalmente oficializado. 6 meses de audiencias judiciales, abogados y peritajes habían culminado en su victoria total. La casa, los hijos y la mitad de los bienes gananciales se quedaron con él. Elena solo recibió su parte del apartamento que habían comprado en los primeros años de matrimonio y que tenían alquilado. El tribunal consideró la infidelidad, los testimonios de los testigos y el informe psicológico que indicaba que los niños estarían mejor con el padre. Felicidades, dijo el abogado, recogiendo los papeles. Rara vez estos casos terminan de forma tan clara. Gracias por su trabajo, respondió Demetrio. Salió del juzgado, se subió al coche. En 6 meses, mucho había cambiado. Víctor Belov le ofreció el puesto de subdirector de la fábrica, un ascenso que Demetrio había esperado durante varios años. Su salario se duplicó y surgieron nuevas perspectivas. Los niños aceptaron el divorcio mejor de lo que él esperaba. Artyom al principio se enfadó con su madre, luego simplemente dejó de hablar de ella. Nastia lloró las primeras semanas, pero poco a poco se acostumbró a vivir sin su mamá. Demetrio no impidió las visitas, pero tampoco insistió. Los niños tenían derecho a elegir con quién querían relacionarse. Andrei Lebedev desapareció de sus vidas un mes después del escándalo. Demetrio supo que había perdido su trabajo en la empresa de construcción. Alguien había informado a la dirección sobre su relación con una mujer casada durante reuniones de trabajo. Su reputación en los negocios estaba arruinada. Elena intentó encontrar un nuevo trabajo, pero los rumores del escándalo llegaron a todos los concesionarios de coches de la ciudad. Finalmente, consiguió un puesto de vendedora en una pequeña empresa por la mitad de su salario anterior. Demetrio no sentía ni ira ni lástima por su exesposa. Solo indiferencia. Ella tomó su decisión y obtuvo el resultado. Aparcó junto a la casa y entró. Maxim e Irina estaban en la cocina, preparando la cena. Su hermano y su esposa venían a menudo, ayudaban con los niños y le daban apoyo moral. ¿Cómo fue en el tribunal?, preguntó Maxim. Terminamos. El divorcio está oficialmente formalizado. Felicidades. Ahora puedes empezar una nueva vida. Ya la empecé. Demetrio realmente se sentía libre. Sin secretos, sin sospechas, sin tensión. Sabía que los niños estaban con él, la casa le pertenecía, el futuro dependía solo de él. Artyom bajó del segundo piso con el uniforme de la escuela de cadetes. A sus 15 años, parecía un adulto, responsable. Ingresar a la escuela había sido su propia decisión, quería ser rescatador, como su padre. Papá, ¿cómo salió todo?, preguntó su hijo. Bien. Todo terminó. Mamá llamó. ¿Quiere vernos? ¿Y qué le dijiste? Que lo pensaría. Demetrio asintió. No quería poner a los niños en contra de su madre, pero tampoco iba a obligarlos a relacionarse con ella.
Decide tú. Ya eres mayor. Nastia salió corriendo de su habitación y abrazó a su padre. A sus 12 años se había vuelto más seria, más independiente. Se había apuntado a clases de karate, diciendo que defendería a los débiles, como papá. «Papá, ¿iremos a las montañas este verano?», preguntó ella. «Claro. Ya reservé la cabaña». «¿Mamá vendrá con nosotros?». «No, cariño. Mamá ahora vive separada». «Ah, entiendo». Nastia no se entristeció. En 6 meses se había acostumbrado a que la familia consistía en papá, su hermano y ella. Eso era suficiente. Durante la cena, Irina habló de sus alumnos. Maxim de nuevos asuntos en la agencia. Artyom compartió sus planes para las vacaciones de verano, Nastia mostró sus dibujos. Un ambiente familiar normal, solo que sin Elena. Y Demetrio comprendió que la echaba de menos. No como esposa, sino como una costumbre, como parte de su vida anterior. Pero su vida anterior se había basado en la mentira. Su nueva vida era honesta. A las 9 de la noche, sonó el timbre. Demetrio abrió, en el umbral estaba Elena. Ella se veía mal. Había adelgazado, envejecido, vestía modestamente. Los atuendos caros habían quedado en el pasado junto con el buen salario. «Hola», dijo ella. «Hola. ¿Puedo pasar?». «¿Para qué?». «Para hablar. Contigo y con los niños». Demetrio la miró fijamente. En los ojos de Elena había cansancio, arrepentimiento, esperanza. «Los niños no quieren hablar contigo». «Lo sé. Pero debo intentarlo». «Está bien. Pero no por mucho tiempo». Él la dejó entrar en la casa. Maxim e Irina, con tacto, se fueron a casa. Artyom y Nastia se quedaron en el salón, sentados en el sofá. «Hola», dijo Elena a los niños. «Hola», respondió Artyom fríamente. Nastia solo asintió. Elena se sentó en un sillón enfrente. Demetrio permaneció de pie junto a la ventana. «Quiero disculparme», dijo Elena. «Con todos ustedes». «¿Por qué?», preguntó Artyom. «Por haber destruido nuestra familia. Por haberle causado dolor a papá. Por haberlos defraudado». «¿Y ahora qué?», continuó su hijo. «Ahora quiero arreglarlo todo». «¿Cómo?». «No lo sé. Pero quiero intentarlo». Artyom se levantó, se acercó a su madre. «Mamá, engañaste a papá. Nos mentiste a todos durante 6 meses. ¿Cómo se puede arreglar eso?». «Comprendí que me equivoqué». «Es tarde para comprender. Debiste haberlo pensado antes». Elena lloró. «Lo sé. Pero soy su madre. Los amo». «¿Y amabas a papá?», preguntó Nastia. «Sí, lo amaba. A mi manera». «Un amor extraño», dijo Artyom. «Amas, pero engañas». Demetrio escuchaba la conversación sin intervenir. Los niños tenían derecho a decirle a su madre todo lo que pensaban. «Me confundí», dijo Elena. «Me parecía que era infeliz, que me faltaba algo en la vida». «¿Y lo encontraste?», preguntó Artyom. «No. Perdí todo lo que era importante». «¿Y dónde está tu Andrei?». «Rompimos. Él no resultó ser quien yo pensaba». Demetrio sonrió. Claro, habían roto. Cuando a Elena se le acabó el dinero y el estatus, Andrei rápidamente perdió el interés en ella. «Mamá», dijo Nastia, «¿quieres volver?». «Mucho». «¿Y papá aceptará?». Todos miraron a Demetrio. Él se apartó de la ventana, se sentó junto a los niños. «No», dijo con calma. «No aceptaré». «¿Por qué?», preguntó Elena. «Porque la confianza no se puede recuperar. Me engañaste durante 6 meses, hiciste planes con tu amante, ibas a divorciarte. No lo olvidaré y no te perdonaré. Pero si somos una familia. Éramos una familia. Ahora no». «¿Y los niños?». «Los niños están delante de ti». Elena lloró más fuerte. «Dima, dame otra oportunidad. Te di una oportunidad hace 16 años. La gente cambia. Cambia. Pero no todos y no siempre». Demetrio se levantó, se acercó a la puerta. «Es hora de que te vayas». «Dima». «Vete, Elena. Y no vuelvas con estas conversaciones».
Elena se levantó, se acercó a los niños. Los llamaré, dijo ella. Si quieren vernos. Ya veremos, respondió Artyom. Nastia abrazó a su madre, pero rápidamente se apartó. Adiós, mamá. Adiós, cariño. Demetrio acompañó a Elena hasta la puerta. En el umbral, ella se volteó. Comprendí lo que perdí, dijo ella. Fuiste un buen esposo. Mejor de lo que merecía. Lo fui, asintió Demetrio. Pero eso es pasado. ¿Y si cambio? ¿Si demuestro que soy diferente? No necesitas demostrar nada. Vive tu vida, yo viviré la mía. ¿Y los niños? Los niños decidirán por sí mismos si necesitan a una madre que traicionó a su padre. Elena salió, la puerta se cerró. Demetrio regresó al salón, donde los niños veían la televisión. Papá, dijo Artyom, hiciste lo correcto. ¿Crees? Seguro. No se puede perdonar la traición. ¿Y tú qué piensas? Le preguntó Demetrio a Nastia. Siento pena por mamá, respondió la niña, pero entiendo por qué no la perdonaste. Demetrio abrazó a los niños. Saldremos adelante, dijo él. Juntos somos fuertes. Saldremos adelante, asintió Artyom. Y en verano iremos a las montañas, añadió Nastia. Por supuesto. Demetrio miró por la ventana. Las farolas se encendían en la calle, comenzaba la tarde. Mañana sería un nuevo día, nuevos planes, nuevas oportunidades. Elena había tomado su decisión. Ahora era el momento de vivir con las consecuencias. Y él tenía una nueva vida. Honesta, abierta, sin mentiras ni traiciones. Eso era suficiente. Demetrio apagó la televisión, mandó a los niños a dormir. Mañana tenía una reunión importante en la fábrica, la discusión de un nuevo proyecto que podría generar millones para la empresa. La vida continuaba. Y era buena.